La bienvenida cordial a este canal Servicio al Prójimo. Vamos a compartir con cada uno de ustedes una entrevista. En esta oportunidad agradecemos al doctor médico especialista en oncología, Gonzalo Echeverría, por el tiempo que dispone para compartir con nosotros. Doctor Gonzalo, la oncología analiza los tumores, los cánceres. Entonces, el significado de tumor y con qué tipos de estudios se diagnostica un cáncer. Bueno, los tumores se refieren a enfermedades donde se manifiesta por el crecimiento acelerado, sin control de las células, que crecen en diferentes tejidos. El origen puede ser cualquier sitio donde haya un tejido celular y que obedezca a una causa genética donde el resultado final es la reproducción acelerada y descontrolada de la célula. Empieza creciendo, normalmente ocupa un espacio, va invadiendo tejidos que están alrededor. Ya cuando la enfermedad tiene cierto tamaño, cierto grado de crecimiento, empieza a invadir o penetrar en los vasos sanguíneos y a través de la sangre circula por todo el torrente sanguíneo, y es lo que va a derivar en la generación de las metástasis, que son implantes de ese mismo tumor en otros sitios más alejados. Esa sería la biología resumida de cómo crecen, cómo se desarrollan los tumores en general. Para diagnosticarlo tenemos varios métodos. Los más comunes, los más frecuentemente utilizados son los métodos de imágenes, donde podemos observar la localización, el sitio donde están ubicados, el tipo de lesiones que están creciendo, la relación que hay con los órganos vecinos, con la cavidad donde se encuentra, y como métodos de imágenes principalmente tenemos a la ecografía, la radiografía simple, la tomografía, resonancia magnética, que nos aportan mucha información para conocer la enfermedad. Hay otros métodos más específicos, más sofisticados, que ya involucran a la biología molecular para saber analizar la estirpe celular que tienen estos tumores. Los métodos de laboratorio, análisis clínicos, marcadores tumorales, y por supuesto el estudio que va a dar con el diagnóstico y el que nosotros más necesitamos para poder tratar una enfermedad, que es el estudio histológico, que es el análisis de esas células en el tejido donde está presente a través de una biopsia o extirpando el tumor. Bien, doctor, concretamente para interpretar el funcionamiento de las células en el torrente sanguíneo desde el nacimiento y el cambio, la modificación que se produce, ¿eso es genético o se debe a algún proceso? La modificación de una célula normal a una célula maligna o cancerosa, sí, siempre obedece a una causa genética. Ahora, lo que no se sabe en la mayoría de los casos es qué es lo que produce ese cambio genético. Porque cuando hablamos de trastorno genético, no quiere decir que es lo que se hereda de una generación en generación. Eso ya es otra causa. Pero un individuo que no tiene ningún antecedente familiar, ningún antecedente hereditario, puede hacer un cáncer, que eso se genera por una modificación genética de una célula normal provocada por algún agente externo. El que más conocemos todos, el más frecuente, es el tabaco, el hábito del cigarrillo, el alcohol en algunos casos, infecciones virales, radiación, exposición a ciertas sustancias que pueden modificar a una célula, y eso genera una alteración en un gen específico, que es un gen supresor o un gen generador de mutaciones, que hace que esa célula se transforme y a partir de ahí empiece a dividirse sin control, o sea que no hay un control biológico de una muerte celular. Todas las células tienen una muerte programada, las células cancerosas no, por lo tanto siguen su crecimiento, y eso es lo que hace que el tumor crezca sin poder
ser controlado por el mismo organismo. El tema de la invasión a los vasos sanguíneos que genera las metástasis, eso es una condición biológica propia. No porque la enfermedad sea invasora, sino porque el mismo tumor genera sus vasos sanguíneos. Entonces, esos vasos sanguíneos generados por el tumor dentro de la misma masa tumoral son de características diferentes a los vasos normales. Son de paredes más lábiles, más delgadas, las células están más separadas entre sí, entonces las células tumorales pueden introducirse más fácilmente a través del torrente sanguíneo. Muy bien, doctor Gonzalo Echeverría, doctor médico especialista en oncología. Se habla de terapia con hormonas, terapia biológica, terapia dirigida. Y también en el lenguaje de la medicina decimos que la oncología tiene 3 áreas: la clínica, la cirugía y la radiación. ¿Cómo sería esa parte? Bueno, la primera parte, la terapia hormonal es simplemente dar medicamentos o fármacos que simulan el efecto hormonal de las hormonas naturales de nuestro organismo, ya sea la femenina, el estrógeno o la progesterona, y en el hombre la testosterona, o sea, que son análogos o bloqueantes de esa hormona que van a actuar sobre los receptores hormonales de las células normales. Los blancos moleculares o la terapia dirigida ya es más específico de lo que hablábamos anteriormente, de esos cambios genéticos, donde la droga tiene una conformación molecular que va a dirigirse o a asociarse directamente a ese gen mutado o a esa cadena de alteraciones genéticas que presenta la célula, inhibiéndola y frenándola. Entonces, de esa manera se logra lo que se busca, que es la muerte programada de esa célula maligna, no atacando a las células normales o a células que no están enfermas. Eso serían los blancos moleculares o la terapia dirigida, que está regido por la biología molecular. O sea, cuando hablamos de un tratamiento de biología molecular se está refiriendo a eso. Y como tratamiento, los 3 pilares fundamentales de la oncología son los que nombró. La cirugía, que es la extirpación de la lesión con el objetivo de sacar en forma completa la enfermedad sin dejar margen de enfermedad. La radiación, que es el uso de la radioterapia, aplicar ondas electromagnéticas y de rayos iónicos para destruir las células, que esos se meten en la célula, destruyen el ADN y la célula se muere. Y por último, la quimioterapia o la hormonoterapia o los blancos dirigidos o la inmunoterapia, que es lo que se está usando ahora, que es más bien un tratamiento sistémico donde se trata la enfermedad en cualquier punto del organismo donde se encuentre, ya sea la lesión principal como las metástasis a distancia. Bien, en cuanto a las sesiones de quimioterapia para los pacientes, los pacientes, digamos, oncológicos, eso cada mes, cada 3 meses, antes de una cirugía, ¿se puede también comenzar? Sí, eso es lo que se conoce como terapia neoadyuvante, o sea que es el intento primario de tratar una enfermedad para que después, con otro método o con más quimioterapia, la enfermedad termine de eliminarse. Lo más común que usamos es la quimioterapia o la hormonoterapia previo a un tratamiento quirúrgico o radiante para eliminar en forma definitiva la enfermedad del organismo. Bien, doctor Gonzalo Echeverría, ¿cómo se descubre un cáncer avanzado? A través de los estudios, el paciente viene a consultar. Bueno, con la enfermedad avanzada, la gran mayoría de los pacientes viene a la consulta por algún síntoma o manifestación que genera la enfermedad. Eso quiere decir que ya está generando cambios en el organismo que se manifiestan clínicamente. Entonces es muy fácil o sencillo, digamos, detectarlo a través de los estudios correspondientes dirigidos según el síntoma que presenten, ya sea tos, falta de aire, pérdida de peso, disfonía, dificultad para tragar, hemorragia digestiva, cambios en el hábito evacuatorio intestinal, tumoraciones palpables, visibles, o el dolor.
Generalmente son los síntomas que llevan a la consulta a un paciente y eso ya avisa que la enfermedad puede estar avanzada o en una enfermedad en estadio 4. Cuando notamos que el paciente llega a tener metástasis, ya podemos hablar que se encuentra en la fase terminal y el tratamiento es paliativo. Hoy por hoy le diría que no. No asumiría una enfermedad terminal por el solo hecho de que tenga metástasis. Por suerte, justamente todos los tratamientos nuevos, modernos que están apareciendo, sobre todo la inmunoterapia, la biología molecular, hacen que las enfermedades avanzadas, no siempre, pero en la gran mayoría de los casos, tenga un control local a distancia y que pueda tener una regresión completa y perdurar por muchos años, incluso hasta desaparecer definitivamente. Hace unos 15, 20 años le diría que los estadios 4 en general no tenían más del 5% de sobrevida. Hoy en día ese porcentaje está llegando a un 30%. Siempre con el uso de las terapias nuevas que nos ayudan a controlar la enfermedad ya desde un primer momento. Muy bien, el doctor Gonzalo Echeverría, especialista oncólogo, para cerrar esta entrevista, ¿cuál es el mensaje para la familia, para aquellos pacientes que están en plenas sesiones de quimioterapia y para quienes todavía no pasaron por esa prueba? ¿Qué control es necesario? ¿Cada cuántos meses? Bueno, los pacientes que ya están en tratamiento o los que tienen que empezar un tratamiento, lo que les puedo decir es que hoy en día la quimioterapia tiene mucho mejor control y tolerancia sobre los efectos adversos, no es lo que se conocía de hace unos años atrás, donde la toxicidad sí era muy marcada y era sabido que la íbamos a tener. Hoy en día eso se trata de controlar muy bien. Se trata de hacer lo más sencillo posible las aplicaciones, diferir el tiempo entre una aplicación y otra, no hacerla tan seguida o tan frecuente. Y una vez finalizado el tratamiento va a depender de qué patología estemos hablando, pero los controles son más intensos los primeros años. Cada 3, cada 4 meses va a ser al principio, después se van a ir difiriendo cada vez más, hasta llegar a un seguimiento de 5 a 10 años sin enfermedad. Ahí podríamos estar hablando del alta oncológica o de un control a largo plazo. Para los que están ya en la etapa terminal o tratamiento paliativo, lo que se busca es con eso no tratar la enfermedad en sí, sino los síntomas que genera o los inconvenientes que la misma enfermedad provoca, donde se trata de justamente disminuir los síntomas, mejorar la calidad de vida y acompañar el tiempo que queda con una mejor calidad de vida principalmente. Aquí en nuestra ciudad capital, ¿tenemos para realizar estudios de radioterapia o tenemos que trasladarnos a Corrientes, a Buenos Aires? Hoy por hoy todavía sí, hay que derivar el paciente a alguna otra provincia para hacer el tratamiento. Afortunadamente el centro de radioterapia ya está finalizado en su construcción, en su instalación y equipamiento, por lo tanto estamos esperando que próximamente empiece a funcionar lo antes posible, ya para evitar el traslado o esos viajes innecesarios que tiene que hacer el paciente afectado al tratamiento de radioterapia, o bien instalarse en otra provincia para hacerlo. Esto ya es una realidad, es cuestión de esperar que todo esté puesto en punto para empezar el tratamiento. Desconozco los plazos, los tiempos que se harán, pero el centro ya está. ¿En qué momento los pacientes deben utilizar la morfina en gota para los dolores? La morfina es un analgésico opioide de acción central. El momento no tiene una indicación precisa, simplemente de acuerdo a la intensidad del dolor. Puede ser antes del tratamiento, durante el tratamiento o ya en una enfermedad avanzada cuando hay un síntoma de dolor incontrolable con otros métodos. Por lo tanto, no hay una indicación precisa de cuándo se debe usar. Eso lo da la intensidad del dolor
y la respuesta a otros analgésicos que se usan previamente, porque la morfina, como le dije, es un opioide de acción central, pero que está en una escala, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, del uso de analgésicos, donde inicialmente se comienza con analgésicos antiinflamatorios o analgésicos comunes y se va escalando de acuerdo a la respuesta o a la intensidad del dolor. La morfina está en un escalón intermedio en eso, donde para poder indicarla previamente se tiene que haber usado los otros analgésicos indicados. Muy bien, doctor Gonzalo Echeverría. Entonces, para cerrar, el mensaje final para la familia. Como siempre lo decimos ante cada campaña que hacemos para promocionar la oncología, es la prevención. No podemos hablar de curación si no tratamos a la enfermedad lo más temprano posible. Entonces lo que buscamos es eso, detectar la enfermedad a tiempo cuando no se pueda prevenirla y en lo posible tratar de hacer todos los estudios, los chequeos correspondientes para una detección precoz y evitar la aparición de la enfermedad en aquellas enfermedades que se pueden prevenir. El mensaje es concurrir a su médico ante cualquier síntoma, cualquier duda, molestia que tengan, no dejar de consultarlo con su médico de cabecera, con su médico amigo, con el médico que corresponda, pero él le va a saber orientar hacia dónde estudiar el síntoma que tiene. Y en aquellas personas mayores de 40 a 50 años, hacer los chequeos correspondientes de pesquisa o screening oncológico. Cada patología tiene su estudio correspondiente, por lo tanto, llegado a esa edad hay que empezar a hacerlo y no tener temor de hacerse los estudios, de enfrentar a los estudios que corresponden. Muy bien, doctor médico especialista en oncología Gonzalo Echeverría, muchísimas gracias por compartir todos estos conocimientos de la especialidad de la oncología, y queremos llegar a doña Rosa en su casa, ingresar al living y allí ir llevándole todos estos conocimientos para la prevención de nuestra salud, porque la salud vale oro y hay que cuidarla. Tenemos una sola. Y tenemos una sola. Muchísimas gracias, doctor. Por favor, muchas gracias.